inocente caerá como una maldición sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Nuestro templo de Jerusalén, Vía Crucis, tan hermoso, será totalmente Capiatà, destruido, será kilómetro incendiado. 20. ¿Por qué nuestros sacerdotes del templo no quisieron reconocerte como Mesías y te condenaron a muerte como un blasfemo y pecador? ¿Qué va a pasar con nuestra ciudad de Jerusalén, la ciudad santa, que será totalmente destruida y no quedará piedra sobre piedra? Y miles de nosotras las mujeres vamos a morir aplastadas bajo los escombros. ¡Qué horror! Tu sangre inocente caerá sobre nosotros como una maldición que se desborda de generación en generación. Jesús de Nazaret, ten compasión de nosotras las mujeres de Jerusalén. Soldado, apártense del camino, mujeres, y dejen avanzar la procesión. La sentencia de muerte se debe de cumplir. Adelante, hacia el Calvario. Adelante, rey de los judíos. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí, adelante, rey de los judíos! ¡Ja, ja, 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 ja! Vean a Jesús de Nazaret. Es la tercera vez que cae por tierra. Ya no tiene fuerzas, apenas si puede caminar. Escúchenme, habitantes de Jerusalén. Soy saduceo y pertenezco al grupo de los saduceos. Juan el Bautista nos injurió y nos condenó llamándonos raza de víboras. Nos echó en cara el defender nuestra fe en nuestro padre Abraham y nos amenazó y nos dijo que el árbol de los saduceos estaba a punto de ser derribado por el Mesías, por Jesús de Nazaret. Y yo le pregunto, ¿cuál árbol cayó primero? ¿Dónde está Juan el Bautista? Murió degollado por los caprichos de una mujer. ¿Dónde está el Mesías anunciado por Juan el Bautista? Mírenlo, ahí, en el suelo, condenado como un delincuente. ¿Cuál árbol cayó primero? ¿El de los saduceos o el de Jesús de Nazaret? Leproso, a todo árbol se le conoce por sus frutos. Y vean las obras que Jesús de Nazaret ha hecho. Curó a los sordos, dio vista a los ciegos, alivió a los paralíticos, quitó la lepra de los leprosos. Y si no lo creen, mírenme a mí. Yo fui leproso desde niño. Viví 30 años. Con la lepra, y Jesús de Nazaret me lo quitó. Desde entonces ya no puedo trabajar, ya puedo ir a todas partes sin que nadie huya de mí o me desprecie. Estos han sido los frutos que han sido
las obras de Jesús de Nazaret. Y yo los pregunto a ustedes, los saduceos, ¿cuáles son los frutos? ¿Cuáles son sus obras a favor del pueblo? Saduceo, cállate la boca. Usted no es más que un pobre, un ignorante. Usted no tiene derecho de hablar delante del pueblo de Jerusalén. Yo también soy saduceo y añado algo a lo que dijo mi hermano. Jesús de Nazaret predicó la resurrección de los muertos. Hizo creer al pueblo que existe una vida después de la muerte. Y nosotros los saduceos no creemos en esa resurrección predicada por Jesús de Nazaret. Adelante, rey de los judíos. Adelante, rey de los judíos. ¡Tía! Me toca el turno a la mano derecha. Miren cómo va a quedar esta mano de asesino, delincuente. Mira cómo se llena de sangre. Ojalá que esta sangre de tu mano derecha sea capaz de lavar la sangre de tantas víctimas que asesinaste por los caminos y los montes para poder robar. Lavando el pie izquierdo. Con este pie estuvo listo para cobrar y asaltar, para huir cuando robaba. Mira cómo se quedó. Ahora quiero quieto, inmóvil, clavado en la cruz. Y este pie derecho, que nunca quiso guiar el camino de la honradez, de la rectitud, que pague ahora el haber precipitado en el abismo de la delincuencia. Jesús. Padre, Padre, perdónalo, porque no sabe lo que hace. Hola. Caifás. Pilatos, ¿por qué escribiste rey de los judíos? Y nosotros no tenemos más rey que el César de Roma. Cambia el letrero, escribe uno que diga el que dice rey de los judíos. Pilatos, ya basta de tanta exigencia. Lo que escribí, escrito está.